Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos a Fernando Vargas y a Verónica Vargas, hablándonos sobre los datos personales. No, perdón, sobre el teletrabajo. Nos confundimos de La taller. red de webinar, ese es el último. Erraste de fecha. La red de webinar, disculpen. Sobre buenas prácticas en teletrabajo, y bueno, creo que todos ya han estado en uno de estos webinars, pero la lógica es, vamos a estar acá hasta máximo 11:30, y en caso de querer hacer preguntas, pueden levantar la mano, pueden sacar el micrófono y hacer la pregunta. La dinámica la van a llevar bien Fernando y Verónica, y yo voy a estar acá asistiendo nomás. ¿Ah? Bueno, adelante, doctores. Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Vargas. Nada, para decirles que estoy pendiente del chat por si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a estar contestando también y Fernando va a estar llevando adelante la exposición. Bueno, me tocó a mí. Buen día, con algunos ya nos conocemos. Estaba el ingeniero Ferreiro, que se fue, desapareció, por lo menos no lo veo, se ve que está con problemas de conexión. Les doy la bienvenida. Estuvimos analizando un poco con la cámara todo el tema de la pandemia y del efecto teletrabajo que se dio, que hasta ahora muchos lo venían haciendo, algunos no lo hacían y otros lo venían haciendo en forma moderada, pero bueno, esto, como todas las cosas de la tecnología, irrumpió y viene como para quedarse en muchas de sus modalidades. Entonces nos pareció que sería bueno, ya que, por ejemplo, en el estudio hemos tenido infinidad de consultas, todos los clientes, cada uno tiene su particularidad, porque también hay que ver que no hay cosas muy generales, o algunas son generales, que son las que vamos a ver ahora, pero después viene la aplicación específica. Entonces nos pareció bueno con Andrea y con Fabiana organizar esta charla para que ustedes vayan viendo estas cosas que son de aplicación y que pase algunas dudas que tengan específicas, no tanto para resolver un caso, porque esa es una de las cosas que siempre aclaramos en los talleres, ¿no? O sea, primero tratar de hacer modalidad taller. ¿Qué quiere decir modalidad taller? Que no nos estén escuchando a nosotros todo el tiempo, tomando o grabando, lo que fuera, sino hacerlo interactivo. Primero por un tema de agilidad, porque si es aburrido escucharnos a Verónica y a mí 1 hora y media parados ahí frente a todos hablando, mucho más ahora sentados acá con la camarita esta, ¿no? Entonces, la forma de llevarlo adelante y de aprovecharlo más me parece que es hacerlo interactivo. Lo segundo es que no vamos a entrar a modalidades tan particulares como para resolver problemáticas específicas, sí situaciones especiales, pero no problemáticas, o sea, que lo que nosotros digamos no les va a servir a ustedes para tomar una decisión en la empresa, decir, me asesoró fulano de tal, no es un asesoramiento, porque para el asesoramiento requiere el análisis del caso concreto y de todo lo que tiene alrededor. Lo que sí vamos a dar pautas de, por lo menos, cómo pensamos nosotros y cómo vemos nosotros determinadas cosas. Por otro lado, lo que está, veo que la mayoría están con las cámaras apagadas, tal vez sea por un tema de recursos, que en la medida en que hablemos, bueno, activar el micrófono y si se puede activar la cámara, por lo menos para ver con quién estamos hablando, pero ustedes lo manejan como les parece, el que no puede, no lo hace. Y tenemos el recurso que no sé si todos lo conocen, de levantar la mano en Zoom, no levantar la mano así, sino levantar la mano con la teclita esta que tiene, con la opción, que se pone, creo, desde participantes, ¿no? Después que activamos el chat, le ponemos participantes y ahí nos aparece el levantar la mano. Y bueno, nosotros vamos administrando, Vero me va a ayudar con eso, y vamos administrando la mano con las preguntas, así lo vamos haciendo ágil. Dicho esto, empezamos. Tenemos 21 que somos los que estamos participando. Muy bien. Nosotros desde la Cámara estuvimos trabajando ya en esto, o sea, para nosotros el fenómeno del teletrabajo no es un fenómeno nuevo, mucho menos en el estudio, donde casi todos nuestros clientes, empresas de tecnología, ya tienen muchos avanzados y algunos con primeras experiencias ya tienen implementado contratos de teletrabajo con sus teletrabajadores.
O sea que para nosotros no es un tema que nos toma de sorpresa. En la Cámara estuvimos trabajando, y tal vez sería bueno que Andrea, que es la que reúne la historia de la Cámara, a pesar de ser tan joven, pero ya tiene algunas horas en la Cámara, que nos explique un poco qué es lo que tenemos, qué es lo que estuvimos trabajando. Ya hubo una inclusión, que después lo vamos a ver, de un artículo específico en uno de los laudos referido al teletrabajo, pero tal vez sería bueno que Andrea, como una primera aproximación a la parte de la industria, nos haga un recuento. Dale, Andrea. Muy bien, bueno, buenos días para todos. Nada, contarles que, con lo que decía un poco Fernando, que el teletrabajo en realidad entendemos que es una práctica en algunos casos bastante habitual, pero que a la vez hay que atender las contingencias que presenta para los empresarios y para los trabajadores también. Como dice Fernando, siempre que la relación es buena y está todo bien, todo fluye, pero hay que atender también las posibilidades de reclamos laborales o de algún tipo de desencuentro entre empleador y trabajador, y esa es la preocupación que hemos tenido desde hace tiempo para tratar de ordenar en ese aspecto. En ese sentido, bueno, desde la Cámara, creo que hace más de 8 años, 10 años, de la mano de Álvaro Lamé, que era un impulsor y promotor del teletrabajo, es que hemos intentado por varias vías acercarnos sobre todo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para comenzar a dialogar en lo que es una regulación en ese sentido, ¿no? Establecer pautas, establecer acuerdos para que fluya y que sea una práctica, vamos a decir, legal, por decirlo de alguna manera, más que habitual y legal, que dé garantías tanto a empleadores y trabajadores en su práctica. En ese marco, lo que hemos logrado es, en la 5ª ronda de negociación colectiva que se hizo en 2016, incluir una cláusula en el Consejo de Salarios del Grupo 1922, que es el Grupo Servicios, subgrupo Informática, que contempla junto con el sindicato que actúa en el sector servicios, que fue ESIS, acordar lo que son las pautas para teletrabajar. Eso fue en 2016, y después de eso tuvimos una serie de reuniones en las cuales, bueno, estábamos todos de acuerdo en que era una práctica que había que realizar, que no era un mandato del empleador, sino que muchas veces lo que generaba era que muchos trabajadores querían trabajar en forma remota, y a su vez viabilizaba aspectos como la contratación de trabajadores en el interior del país, contratación de gente con discapacidad motriz, y otro montón de aspectos que en realidad lo único que hacen era sumar a la práctica, ¿no? A la modalidad. Bueno, después de estas reuniones, en donde establecimos una serie de pautas muy generales, porque había que atender esto desde una óptica más macro, ¿no? No podíamos ir a las especificidades y prácticas de cada empresa. Hicimos una segunda etapa de la mano del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el señor Lustano, con el cual también logramos dialogar, sin presencia del Sindicato de Trabajadores en una primera instancia, sobre estas pautas, ¿no? Que atendieran no solo, o sea, esto no era solo para empresas de tecnología, sino que podía llegar a regir en empresas prestadoras de servicios a nivel general, las que fuera aplicable, ¿no? la práctica de teletrabajo. Estas pautas, bueno, son las que establecimos y son sobre las cuales me imagino que tú las vas a compartir ahora después, Fernando. A raíz de la pandemia, y le solicitamos nuevamente al Ministerio de Trabajo retomar el tema de teletrabajo, porque era una de las posibles soluciones que podían aportar a mitigar un poco la propagación de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, les acercamos estas pautas que ya estaban previamente dialogadas con el sindicato. Ellos establecieron una reunión que mantuvimos el 16 de marzo en el Ministerio de Trabajo, que fueran acordadas por el Consejo Tripartito, pero bueno, después por distintas razones me imagino que no se convocó ese Consejo Tripartito, pero sí se estableció por decreto la viabilidad del teletrabajo, aunque eso sí que es más que general, porque no establece más que un registro en el Ministerio de Trabajo, avisar que una empresa lo está realizando, pero bueno, ya sienta un precedente importante para nosotros, y entendemos que cuando esto pase,
vamos a estar sentados en la mesa dialogando para poder realmente, bueno, establecer una regulación, una normativa que atienda esta práctica y que se convierta realmente en algo habitual y legal a la vez. Por ahí estoy, Fernando, no sé si hay alguna pregunta. Legal es. No tiene marco normativo, pero legal es. Bueno, claro, lo que no hay es, vamos a decir, establecida la jornada laboral, establecida la Exacto, no forma tiene un de marco normativo. Perfecto. Sí, el tema es, no es ilegal tener a una persona teletrabajando hasta ahora. De hecho, hay muchísimas empresas que ya venían teletrabajando, como les decía antes. El asunto es que no hay una regulación específica que solucione los temas que contradicen al derecho laboral clásico. Y ahora después vamos a ver específicamente este tema. Pero el concepto es ese, o sea, se puede teletrabajar, pero hay determinadas situaciones que el derecho laboral le exige a las empresas que en el ámbito del teletrabajo no se pueden cumplir. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ahí es donde estamos parados y ahí es donde se generaba la incertidumbre para las empresas en el caso de que esas situaciones se dieran. Y el juez lo tenía que resolver, sin un marco jurídico apropiado. ¿Tá? Pero vayamos por partes, porque todos hablamos de teletrabajo, pero en definitiva, y volviendo a esto de que no hay un marco específico, no tenemos una definición legal o una definición normativa de teletrabajo. Y ustedes saben que cuando los abogados nos ponemos a escribir, a cada uno nos gusta tener nuestra propia definición. No tanto por un tema de soberbia intelectual, sino porque vemos el énfasis en determinadas cosas que otro colega la ve diferente. Entonces cada uno prioriza o determina determinados aspectos que son los que lo llevan a concluir en una definición de algo. Pero las que tienen valor son las jurídicas. Por ejemplo, si mañana tenemos una regulación que diga que hay que inscribir en un registro, por ejemplo en el BPS o en el Ministerio de Trabajo, los contratos con los teletrabajadores. La pregunta es, ¿qué es un teletrabajador? ¿Cualquiera que usa una computadora es un teletrabajador? Si yo trabajo todo el día en una empresa y me voy para mi casa y mando un mail, ¿estoy teletrabajando? Evidentemente no, eso es un ejemplo muy absurdo. Pero hay infinidad de situaciones. Entonces, yo les voy a dar una definición que es la que da la OIT, que me parece bastante adecuada, que en realidad no dice mucho, pero que es conceptual. Dice que es el trabajo, por teletrabajo se entiende, el trabajo fuera de la empresa, utilizando, agrego yo, preponderantemente, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Entonces, ahí es donde tenemos los conceptos. Primero, que el trabajador tiene que estar fuera de la empresa. Y ahora después vamos a ver en las distintas modalidades de teletrabajo que no necesariamente tiene que estar trabajando en su casa, porque hay algunos que teletrabajan desde la casa, por eso a mí no me gusta el concepto ese de medios no, que hay ahora el home office, todo el mundo habla de home office, no, jurídicamente no es home office, algunos es home y otros no. O sea, hay muchos teletrabajadores que trabajan desde la calle, por ejemplo, vendedores, o sea, hay una infinidad. Hay otros lugares, en otros países, acá en Uruguay no se usa nada, no se usa mucho por el tema de la conectividad buena que tenemos, pero hay otros países que hacen telecentros, donde la gente va a teletrabajar a un telecentro, y también teletrabaja, o sea, está fuera de la empresa. El concepto principal es ese, que no esté directamente en un lugar que esté controlado por el empleador. Ese es el primer concepto que tenemos. Que haya un trabajo a distancia, que no sea desde una dependencia de la empresa, porque podría pasar, por ejemplo, que una empresa tuviera más de una dependencia y hay un trabajador que está trabajando en una de las oficinas y teletrabaja con los de la otra oficina. Eso no sería teletrabajo en el concepto estricto, porque está trabajando desde la propia empresa, a pesar de que el lugar físico es distinto a un trabajador y a otro. Entonces, lo primero, tiene que estar fuera de la empresa, independientemente que sea en la calle, que sea un centro, fuera. Segundo, tiene que usar las tecnologías de la información y las comunicaciones, tiene que usar las TIC. Ahora, volvemos a lo mismo, preponderantemente, ¿qué quiere decir? Que siempre tiene que estar conectado, que siempre tiene que estar, no, a veces ocurre que se utiliza para enviar, por ejemplo, información, o recibir instrucciones, o para conectarse en forma remota. Bueno, eso también hay que considerarlo.
Y lo otro que habrá que definir para tener un concepto claro de lo que es un teletrabajador, es la cantidad del tiempo. Por ejemplo, una persona que teletrabaja un día y los otros 4 días de la semana trabaja en la oficina, ¿es un teletrabajador? ¿Tendríamos, por ejemplo, volviendo a la hipótesis, registrar su trabajo porque está teletrabajando? ¿O pedimos que de las 40 horas semanales o las 44 haga por lo menos el 50% de teletrabajo para considerar que es teletrabajador? Bueno, ya vemos que en la primera afirmación, que parece tan simple, que todos sabemos lo que es un teletrabajador, ya vemos las complejidades que hay. Sumado a lo que hablábamos hoy con Andrea y con Verónica. Al no existir un marco jurídico específico, vienen las interpretaciones. Y después vienen algunas de las cosas que vamos a ver acá en este taller, que son las buenas prácticas. O sea, las buenas prácticas son experiencias o acciones que uno toma que no tienen un marco jurídico, porque si no, cumplimiento de la ley. Si es cumplimiento de la ley, no es buena práctica, es cumplimiento de la ley. Pero hay otras cosas que no son cumplimiento de la ley, porque no hay ninguna norma que lo diga, pero sí que se aconsejan como buenas prácticas. ¿Para qué? Para tener una relación correcta con los trabajadores, para respetar principios generales del derecho laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en esta charla que tenemos, que vamos a tener hoy de mañana, vamos a separar lo que es normativo, que es muy poquito, de lo que son buenas prácticas. Cuando hablamos de normativo poquito, de teletrabajo, pero si hay normativo abundante de trabajo común, que también son cosas que se deben aplicar en muchos casos por defecto a lo que no es específicamente acciones de teletrabajo. ¿Hasta ahí venimos bien? Nadie dice nada. A ver, Julio, ¿qué quiere hablar? Sí, yo quería pedirles, por favor, si ustedes me pueden enviar cómo ingresar por Zoom digamos, por la computadora, porque lo estoy viendo por el teléfono, por el celular. Me pide acá Zoom digamos, el número de la reunión para ingresar. Si ustedes me lo pueden enviar a mi correo, que es turismo con doble T, gmail.com, yo ingresaría. Porque cuando me pone a ingresar, yo no tengo el número, lo tengo en el celular, pero no puedo ir para atrás. Julio, para ingresar. ¿Podrías repetirme tu correo? Ya te lo mando. Esperá que se lo pongo acá abajo. Ponéselo ahí en el chat, porque él está viendo el chat, Julio. Pero se lo mando por correo, porque así entra al link directo bueno. desde la computadora, si no tiene que pasarlo del celular. Decime Perfecto. tu correo. SIT, S-I-T, T, de o vuelta. sea, 2T, SITturismo, Sí. @gmail.com. O sea, ¿son 2T o 3T? No, 2T. SITturismo. @gmail.com. Ahí está. Entonces yo ahora lo puedo ver, si me lo mandan puedo entrar por la computadora. Por la computadora, perfecto. Ya en unos minutos te está llegando, en un segundo. Bárbaro, gracias. Igual lo sigo escuchando por acá. Perfecto. ¿Tenés una consulta, Fernando? Sí, acá tenemos que Alejandro está muy apurado y quiere saber el final de la película. Que lo tenemos previsto eso, Alejandro, quédate tranquilo. El control es parte sustancial de esto, pero vamos a ir un poco antes para después centrarnos en eso, ¿ok? Bien, entonces, sigamos. Vamos a ir viendo determinados puntos y cuando termino el punto, antes de pasar al punto siguiente, si surgen dudas ahí, las vamos viendo. Para que no pase justamente... Sí, me estás queriendo justo. Dice que eso no es ahí. Nadie tiene acceso. Yo solo no usaba, prendetelo. Mutea todo, Fabi. Seguro. Fabi, mutea todo. Seguimos. Antonio estaba... Disculpen, se me activó el micrófono, disculpen. Estás muteado, Fernando, estás muteado. Ahora sí, ahora retomo yo. Bien, entonces, vimos la definición de teletrabajo, definición conceptual,
que se requiere que se trabaje a distancia y que se requiere que se utilicen preponderantemente las tecnologías, la información y las comunicaciones. Y que cada legislación va a determinar cuánto es ese margen de tiempo de distancia, cantidad de uso, intensidad, etcétera, etcétera. Nosotros todavía no tenemos nada. Segundo tema, ¿a quién le aplico el teletrabajo o las normas de teletrabajo? ¿Sobre quién vamos a hablar en este taller? Que son los teletrabajadores. En una empresa, nosotros tenemos muchos tipos de personas que realizan tareas para la empresa. No todos son teletrabajadores. ¿Dónde surgió el principal problema que vemos ahora en esto de la crisis? Es que el Ministerio de Trabajo nos exhortó, nos pidió que le comunicáramos quiénes son los teletrabajadores, en el decreto, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí viene la primera definición. Bueno, ¿a quién comunico? Bueno, entonces, definamos. Primero, en una empresa yo puedo tener una empresa subcontratada. O sea, tengo personas que están trabajando dentro o fuera de mi empresa, pero que pertenecen a otra empresa, porque son o subcontratos o tercerización, no vamos a entrar en la diferencia, etcétera, ustedes la saben, pero básicamente no pertenecen a mi plantilla, no son de mi plantilla de trabajadores. Se supone que yo, que soy empresario, con esa otra empresa tercerizada o subcontratada, tengo un contrato comercial. Y la legislación se va a aplicar sobre la base del derecho comercial. O sea, ahí lo que impera es el derecho comercial. No hay teletrabajo, no existe el concepto de teletrabajo acá. Tal vez ese empleado con su empleador, que es mi empresa tercerizada, tal vez tenga una relación de teletrabajo, lo que fuera, no importa. Pero básicamente, conmigo, esa persona hay una relación comercial. Por lo tanto, todo esto que vamos a hablar ahora de teletrabajo no se va a aplicar con esa persona, porque no es un teletrabajador conceptualmente. Perfecto, hasta ahí está clarísimo. Segundo, ¿quiénes son los otros que están excluidos? Los profesionales universitarios. Cuando yo tengo con un profesional universitario un arrendamiento de obra o un arrendamiento de servicio, y ese profesional universitario me factura sus servicios, yo no tengo una relación de teletrabajo. Jurídicamente no hay dependencia laboral, razón por la cual las normas estas del derecho laboral y eventualmente del derecho del teletrabajo, cuando surja específicamente, no se le van a aplicar. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación de tipo profesional, que en este caso muchas veces se rige por el derecho civil, ni siquiera por el derecho comercial. Perfecto. Y acá empiezo a complejizarla más. La otra figura que normalmente nos trae problemas son las empresas unipersonales. Tengo una empresa unipersonal que está, entre comillas, teletrabajando desde su casa o de otro lado todo el día. ¿Qué hago? ¿Es un teletrabajador o no es un teletrabajador? No, tampoco. Con las empresas, ahí está el concepto este, yo tengo una relación comercial, es una empresa, a pesar de que la empresa sea la persona física, que haya coincidencia entre la persona jurídica, que es la empresa, y la persona física, que es quien es el titular de esa empresa, se va a regir por el derecho comercial, y yo voy a tener que tener un contrato de servicios, donde voy a regular todo lo relacionado con esa empresa unipersonal, pero no voy a tener restricciones de orden laboral. O sea, si yo arreglo que esa empresa trabaja 10 horas por día, no voy a estar violando ninguna norma, ni voy a tener que pagarle horas extra, simplemente le voy a pagar por esas 10 horas que me hacen el día, o 6 jornales, o lo que fuera. ¿Correcto? ¿Está claro hasta acá? ¿Venimos bien? ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿Nadie levanta la mano? Bien. Entonces, acá dejo a quienes no se aplica y ahora me voy a quienes sí se aplica. ¿A quienes se aplica? A los trabajadores dependientes. Y los trabajadores dependientes, acá no cambia en absoluto el concepto, son los mismos trabajadores dependientes que tengo en forma presencial. O sea, lo que tengo que ver ahí es el ámbito de subordinación. Y como esto no es una clase de derecho laboral, ni yo soy especialista en derecho laboral, ni ustedes son abogados, no vamos a entrar a explicar lo que es la subordinación, porque hay ríos de tinta escritos en materia de derecho laboral sobre la subordinación, jurisprudencia, lo que entienden los jueces, lo que entiende la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente,
sobre subordinación, digo algunas cosas. Los jueces tienen en cuenta tres cosas. Tienen en cuenta la subordinación jurídica, la subordinación técnica y la subordinación económica. O sea, que cuando se dan esos aspectos, que la persona recibe las instrucciones, bueno, este trabajo hay que hacerlo así, ¿no? Ahí tenemos una subordinación técnica. Cuando el empleador lo puede controlar, puede sancionarlo, puede verificar el horario que entra, puede darle instrucciones de organización, ahí tenemos la subordinación jurídica. Y después, evidentemente, la subordinación económica, que esa persona vive de su trabajo y de lo que gana en esa empresa. En general, esos aspectos son los que se toman en cuenta para que exista subordinación. Y acá es donde viene la figura esa tan difícil de separar para los jueces y que nos trae tantos problemas. La empresa unipersonal y su, entre comillas, relación laboral encubierta. Cuando se dan todas estas situaciones, el juez dice, no, pero acá, a pesar de que había un contrato con una empresa unipersonal, hay una relación laboral encubierta y por lo tanto hay que hacer los aportes a la seguridad social, etcétera, etcétera. Viene el BPS y todos los problemas que ya todos conocemos. Entonces, lo que tenemos claro es, todo esto que vamos a hablar de teletrabajo se va a aplicar para los teletrabajadores que son dependientes. Con una particularidad que antes los jueces, para saber si existía o no existía dependencia, además de esos aspectos de subordinación que yo le explicaba, tenían en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si la persona iba a trabajar a la empresa, cosa que acá no se da, porque eso es independiente. O sea, evidentemente el teletrabajador no va a trabajar en la empresa. Tenía en cuenta el horario, y acá tenemos otro de los problemas, que a veces se puede controlar el horario y a veces no se puede controlar el horario. Tenía en cuenta si utilizaba las herramientas de la empresa. Todo eso ayudaban a formar la convicción del juez para decir, esta persona está en relación de dependencia o no está en relación de dependencia. ¿Es subordinado o no es subordinado? Bueno, esas cosas no las va a poder tener en cuenta el juez, por lo menos en la versión clásica. Verónica dice ahí que son indicios, exactamente. Esos indicios no se van a tener en cuenta porque en este caso justamente no son de aplicación. O sea, cambia un poco el concepto a pesar de que en lo grande, en lo del concepto de subordinación, se va a mantener igual. Hasta acá, bien, paso a otro tema, si no tenemos preguntas. Pero pusiste, no hay una respuesta. Alejandro, mi pregunta va apuntada a cómo evitar ir al juez. Alejandro, estás hablando por el tema, seguimos con el tema del control, eso lo vamos a ver, si es por eso que estás preguntando. Lo del control, vamos a ver. Muchas veces el ir al juez, yo te daría la fórmula mágica, ¿no? O sea, ir al juez, no vas a ir, primero porque depende de ti, si vas o no vas. Segundo, si no depende de ti, que depende del trabajador, si tú haces todas las cosas perfectas, evidentemente el trabajador va a poder ir al juez, pero seguramente no va a poder ganar el juicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la empresa, tratar de tomar todas las medidas necesarias, preventivas, para que en el caso de que tengamos un juicio, o que no podemos evitar tener un juicio, porque eso depende de la otra persona, para que en el caso de que tengamos un juicio, podamos defendernos de la mejor manera posible. Esa es la forma, entre comillas, de evitar de ir al juez, que en realidad no evitas, pero sí vas a lograr ganar el juicio. Bien. Paso un poco a la normativa. Habíamos dicho, en primer lugar, que tenemos acá, yo les voy a compartir lo que tenemos. Hasta ahora dijimos, históricamente no tenemos una normativa sobre derecho de los teletrabajadores. Se aplica la normativa del trabajo en general, y yo diría en subsidio, porque hay algunas que no se pueden aplicar. Hasta ahora pasaba algo muy gracioso, y yo diría hasta trágico, ¿no? Que cuando había una situación de teletrabajo y un teletrabajador iniciaba un juicio en la justicia laboral, los jueces no pueden dejar de fallar, no pueden decir, bueno, como no hay norma, archívese el juicio, ni gana ni pierde, se archiva. No, eso no pasa. Los jueces tienen que, lo que se llama, integrar o hacer una interpretación extensiva o una interpretación analógica de determinadas normas. Entonces, ¿a qué acudían los jueces? Y siguen acudiendo, ¿no? Pero básicamente, ¿a qué acudían los jueces cuando se presentaba una situación esta de teletrabajo en términos modernos? O sea, una persona que estaba en su casa y a través de la computadora, a través de internet, trabajaba.
utilizaban lo más parecido que había, que eran las normas sobre trabajo fuera de la empresa. ¿Y quiénes eran los que trabajaban fuera de la empresa, en forma tradicional? Trabajaban las hilanderas, trabajaban las tejedoras, trabajaban los que utilizaban, por ejemplo, cuero, que se llevaban cuero de la empresa y traían los recortes para hacer zapatos, o para hacer guantes, o para hacer gorros, o lo que fuera, que era trabajo a domicilio, que eso sí está muy regulado, trabajo a fazón, incluso el fazón es cuando se llevan tanto y devuelven tantas piezas y le pagan por las piezas que hacen. Bueno, todo eso estaba regulado. Entonces, ¿qué era lo que hacían los jueces? Aplicaban esas normas. Evidentemente, unas normas que no fueron pensadas para esta realidad. En todos los casos, el derecho siempre va atrás de los fenómenos tecnológicos o de los hechos que pasan. Primero surge el fenómeno y después el derecho lo regula. En este caso, de las tecnologías, como esto es tan rápido y tan dinámico, al derecho cada vez le cuesta más poder regular estas cosas. Y cuando las regula, como que ya llegó tarde. ¿Por qué? Porque ya salió algo nuevo que superó al anterior. Yo, que tengo unos cuantos años en esto, vi cómo primero regularon el fax. Entonces, cuando el Poder Legislativo pudo hacer una norma y darle valor al fax para usarlo como medio de prueba, ya había salido el correo electrónico. Y cuando salió el correo electrónico y quisieron regular el correo electrónico, ya habían salido las redes sociales, y así sucesivamente. Lo peor de todo es que el fax aún se sigue usando, no es que una desplaza a la otra. Entonces, eso es un gran problema para el derecho, pero no es solo con el teletrabajo, pasa en todos los aspectos. Entonces, los jueces lo que tienen que hacer es, con las pocas herramientas que tienen, tratar de integrar, de utilizar la analogía, y muchas veces llegan a soluciones absurdas, porque las normas no fueron pensadas para eso, las normas fueron pensadas para otra realidad. Le decía, tenemos algo que Andrea ya nos mostró, voy a ver si les puedo compartir la pantalla acá. A ver, para mostrarle el laudo que tenemos acá. Compartir pantalla. ¿Qué es este documento? Creo que es este. Acá. El laudo de la sexta ronda, que en el artículo o en la cláusula 21ª dice: trabajo en forma remota. Las partes acuerdan que es de interés común el propiciar el teletrabajo, cuando éste sea posible. En tal sentido, las partes podrán acordar las características o instrumentación de esta forma de teletrabajo. Ambas partes se comprometen en la discusión y redacción de un proyecto de regulación referente al teletrabajo. Hasta ahora, hasta hace un mes, era lo único que teníamos. Lo único que existía era esto. ¿Qué es lo que pasó ahora? Apareció una nueva norma, que es un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 94 del año 2020, que se sancionó ahora en el mes pasado. ¿Y qué dice el artículo 6? Dice: exhórtase a todos los empleadores a instrumentar y promover, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Esta situación deberá ser comunicada a la Inspección General de Trabajo a sus efectos. El empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada. Como ustedes ven, es muy poquito, ¿no? Es como una expresión de deseos. O sea, indicarle. ¿Y por qué hace esto el Poder Ejecutivo? Bueno, porque en la medida en que se pueda, a raíz de la cuarentena, que no es cuarentena, pero que es el aislamiento del trabajador, en la medida que pueda seguir trabajando, evidentemente van a bajar los índices de seguro de desempleo, la actividad económica se va a mantener. Entonces, lo que apenas pudo hacer el Poder Ejecutivo es esto, es exhortar a la instrumentación y a la promoción de actividades que se realicen en teletrabajo. Hasta ahora es lo que hay. Nosotros lo que hicimos en la Cámara fue, a ver, creo que es fue mandar por si tienen dudas, mandamos un comunicado donde había un modelo de mail para mandar a la Inspección de Trabajo, que decía el nombre de la empresa, en el asunto, ¿no? Comunica teletrabajo, que decía, en cumplimiento del artículo 6 del decreto 94 del 2020, ponemos en conocimiento de esa inspección que la empresa ha dispuesto que parte de su personal continúe realizando tareas en forma remota. Obviamente podría ser todo el personal, eso dependerá. La cantidad de personal dependiente asignado es de tanto, la fecha de comienzo de las tareas a distancia fue el día tal, y las condiciones laborales fueron acordadas con los trabajadores. Y firma la empresa y el número de RUT de la empresa. Esto es simplemente, acá
buenas prácticas, es una recomendación que le hicimos desde la Cámara. Creo que, Andrea, esto circuló, no sé, Fabiana, si vos te acordás, si lo pusimos en algún lado, o se le fue dando a los socios a medida que lo pedían, no sé, eso no sé. No sé En cómo realidad lo... sacamos un comunicado informando que había que hacerlo, no sacamos el modelo de la nota, sino que cada empresa armaba su modelo, pero sí establecimos cuáles eran los datos que había que aportar, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, porque además en su momento hubo un poco de ruido porque se mezcló un poco con el otro tema que está relacionado con las políticas de prevención, de higiene y prevención, que también había que comunicar y hay sanciones, o sea, hizo un poco de ruido. Entonces, bueno, con esto nosotros nos quedamos tranquilos de que cumplimos con el decreto, o sea, que no solo ahora podemos teletrabajar más tranquilos porque hay algo que nos exhorta a teletrabajar, antes también lo podíamos hacer, pero ahora el gobierno nos está exhortando eso, y además estamos dando cumplimiento a este tema de comunicar de quiénes están trabajando y en calidad de qué. Yo creo que con pero esto es mi opinión, ¿no? Que por supuesto está sometida a otra que esté mejor fundada. Creo que esto no va a ser motivo de control, o sea, yo no creo que la Inspección General de Trabajo, cuando reciba el mail de mi estudio de que estamos trabajando, al otro día venga un inspector para ver si realmente estamos trabajando y cuántos somos, desde cuándo. No creo que pase eso. ¿Para qué lo hacen? Por un poco de control, porque primero para saber los números, para llevar estadísticas y lo que fuera, y segundo, que si hoy o mañana pasa algo, hay algún problema, hay alguna inspección de BPS y encuentra irregularidades, esto nos va a servir como prueba, decir, no, pero mirá que yo esto en su momento lo comuniqué, di cumplimiento, o al revés, o a decir, pero ustedes no comunicaron, no dieron cumplimiento. Entonces, creo que más que nada ese es el efecto que puede tener esta comunicación al Ministerio de Trabajo, que además no está pensado tampoco en el propio decreto que haya sanciones específicas por el incumplimiento de esto. Bueno, hasta acá creo que lo de las normas están bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? El chat, mi pregunta va apuntada, ¿cómo no? Seguimos con el tema de Alejandro del Juez. Bien, sigo. Otro tema que tengo acá anotado. Distintas modalidades de teletrabajo. Obviamente, ustedes saben que no todos los teletrabajadores trabajan en la misma modalidad. La primera gran separación que hay es entre contratar a un teletrabajador, vuelvo a insistir, dependiente de la empresa, en el territorio nacional o en el exterior, que es lo que se llama el teletrabajo transfronterizo. Ahí empezamos a tener otro problema. ¿Cuál será el otro problema? ¿Cuál es la legislación que lo ampara o que va a regir ese contrato de trabajo? Evidentemente, para que hubiera una contestación específica sobre esto, tendría que haber una norma que fuera de carácter internacional y que rigiera a todos los países, cosa que obviamente no pasa. Hay convenios de la OIT, que algunos países los aprueban y otros no. Hay todo normas de derecho internacional privado que establecen cuando se establece un contrato, si es una prestación de servicios, si es el cumplimiento de la obra, si se toma en cuenta el lugar en que se efectúa el trabajo o en el que se contrata, dónde está el trabajador, dónde está la empresa. Bueno, hay distintas soluciones, pero vean que acá tenemos una complejidad. ¿Puedo contratar un teletrabajador en el exterior? Sí, evidentemente que puedo hacerlo. ¿Es lícito, es legítimo? Sí, obviamente que sí. Ahora, ¿por qué legislación se va a aplicar? ¿Se va a aplicar por el contrato de trabajo? ¿Se va a regir por el derecho laboral uruguayo? ¿O yo en ese caso puedo poner otras normas que no se aplique el derecho laboral uruguayo, pero que sean normas de carácter más comercial y que el teletrabajador las acepte y que alguien hoy o mañana no vaya a entenderlas como nulas porque violan el orden público uruguayo? Bueno, todo eso es un desafío. Yo normalmente no aconsejo contratar teletrabajadores, sumado al hecho de que muchas veces pasa que los teletrabajadores no solo los contrato en Uruguay para que teletrabajen en España, por ejemplo, sino que los contrato para un cliente que yo tengo en Estados Unidos. Entonces están trabajando desde España, teletrabajando para Estados Unidos. Entonces, ¿ahí cuál de las tres legislaciones es la que se aplica? Es un tema complejo. Es un tema complejo. ¿Es ilícito? No, no es ilícito. Pero agrego un elemento de incertidumbre. Si mañana pasa algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? El teletrabajador va a tener que venir al Uruguay a hacerme un juicio. ¿Parece lógico? Eso no parece lógico. Bueno, hay legislaciones que entienden que no, que lo puede hacer desde allá y que yo tendría que ir al fuero del otro país como empresa para someter
dónde está. Bueno, es todo un lío que evidentemente cada país le da una solución distinta y que también va a depender de los tratados que tengamos con esos países. Si tenemos, por ejemplo, en el caso que puse, si tenemos un tratado entre Uruguay y España, ¿qué es lo que dice al respecto? ¿Seguimos bien? Seguimos con las otras calidades de teletrabajo. Les decía, 1, nacional o fronterizo. 2, si el teletrabajo se establece desde el domicilio, si se establece desde un telecentro, o si se realiza desde un lugar remoto cualquiera. Por ejemplo, desde la calle. Yo puedo tener un vendedor que lo mando al interior y está permanentemente teletrabajando desde su teléfono, que ya está en la calle, en el bar, en el hotel o donde fuera. Bueno, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Todo eso es posible. Todas esas modalidades son válidas. Lo que va a cambiar es la facultad que yo tengo de algunas cosas. Por ejemplo, si está trabajando en el domicilio, yo voy a poder implementar algunos elementos de control que sean menores tal vez que si la persona trabaja en un telecentro. Por ejemplo, después lo vamos a ver más cuando veamos el punto este específico. Y le voy generando expectativa a Alejandro. Si yo quiero ver cuando el teletrabajador está teletrabajando y le pongo una cámara, no es lo mismo ponerle una cámara en un telecentro que ponerle una cámara en el dormitorio de la casa. Evidentemente, ahí voy a tener que tener otros resguardos. Entonces, bueno, eso, ¿por qué hago yo esta diferencia que no es indiferente del lugar de donde esté teletrabajando? Porque esto me va a condicionar a mí determinadas cosas. Por ejemplo, en ese lugar donde teletrabaja, yo podría hacerle registrar una asistencia, si no fuera exclusivamente por correo, perdón, en tiempo real, por internet. Bueno, eso también está en cuenta. Otra de las modalidades que hay es, en cuanto al teletrabajo, es los que trabajan online o los que trabajan offline. Evidentemente, con el online, el que está las 8 horas conectado, trabajando en un software, o atendiendo un teléfono, o haciendo reclamos, soporte, lo que fuera, yo voy a tener que implementar unos controles distintos al que simplemente tiene que trabajar en su casa y una vez por día o 2 veces por día comunicarse o mandarme información. Bueno, ahí obviamente hay modalidades distintas que voy a tener que tener en cuenta. Lo otro que está relacionado con esto también del lugar donde yo puedo, donde la persona realiza el trabajo a distancia, es la utilización de las otras herramientas. Por ejemplo, la geolocalización. Si tengo un vendedor que lo mando a Paysandú y quiero que me haga Yung, Guichón, bueno, toda la zona esa de ahí, ¿puedo ponerle en el vehículo un geolocalizador para saber dónde está, en qué momento está? ¿Lo puedo hacer en forma secreta, sin que el teletrabajador lo sepa? ¿O directamente lo tengo que hacer público? Él lo tiene que conocer, lo tiene que consentir. O sea, todo eso me va a cambiar. O sea, de acuerdo a la modalidad, me va a definir a mí las cosas que podría hacer y las que no podría hacer. Sigo hablando, nadie me interrumpe para nada, ya me estoy quedando... Por lo menos a Sheila le gusta. No es poca cosa. Gracias, Sheila. Sigo. La única que tuvo un gesto de contento. Ah, lo que pasa es que está con compañía. Hola, buen día. Te están mirando. Ahí hay 4 ojos. Bueno, muy bien. Seguimos, pobre. Se está aburriendo como loca. Seguimos con los otros aspectos puntuales. El primer tema, contrato de trabajo. ¿Tenemos que tener un contrato de trabajo con el teletrabajador? Pregunta, ¿el contrato de trabajo escrito es un requisito de nuestra legislación? Si nosotros no tenemos un contrato escrito, ¿podemos decir de que no había una relación de dependencia? ¿De que no existía esa relación de trabajo? Alejandro, a ver, dale, que ahora te pregunto yo, ¿qué decís? ¿Estás ahí? ¿Se fue Alejandro? No, estoy acá. Dale. Sí, mi pregunta era esa, ¿no? Era evitar el ir al juez. Y entiendo que sí, que hay que tener un contrato que diga qué es lo que va a hacer. Ahora, mi pregunta apuntada también es cómo yo me cubro que esa persona no solo trabaja para mí, y que me digan, che, mirá que Juancito trabaja solo para vos, o sea que es un empleado, no es una empresa tercerizada. Bien, vos tendrías que dedicarte al derecho porque serías un buen abogado, porque no me contestaste la pregunta y te fuiste por otro lado. Sí, miro mucho más lo por eso. Dale. Ana, ¿qué decís?
Yo creo que el contrato, de acuerdo a lo que tengo entendido, es algo que nos favorece. El tenerlo escrito siempre es algo bueno, pero, digamos, no es excluyente de... los hechos en realidad es lo que demuestra la relación del vínculo laboral, ¿no? Perfecto, diste la respuesta exacta. O sea, el contrato escrito no es un requisito de solemnidad o constitutivo. O sea, la relación laboral nace por la prestación del trabajo y por la contraprestación del sueldo. Habiendo trabajo y habiendo sueldo, hay relación de dependencia en los casos clásicos, ¿no? Si no hay contrato escrito, igual puede existir relación de trabajo y relación de dependencia. ¿Para qué me sirve tener un contrato escrito? Muy bien, como decía Ana, para tener un elemento probatorio, porque si hoy o mañana tengo que ir al juez, como dice Alejandro, yo voy a decirle, no, mire, acá está claro, la tarea de él era esta, el sueldo era este, el horario era este, y lo tengo escrito. Después podría, eventualmente, el trabajador demostrar de que en la realidad no pasaba eso. Ahí juega otro principio, que es el principio de realidad. Pero cambio la carga de la prueba. Yo ya tengo un elemento en que estoy probando la categoría, el sueldo, el horario, etc. Sí, Ana. Perdón, capaz que es redundante la pregunta, pero en este contexto en el que estamos, en realidad cambiaron aspectos vinculados al contrato inicial de alguna forma, ¿no? O sea, qué sé yo, desde domicilio constituido, y de repente tenemos un trabajador dependiente que hoy está trabajando desde su domicilio. Eso en realidad requeriría, además de lo que ya nos comentaste de la comunicación a esta exhortación del Poder Ejecutivo, realizar alguna innovación, o habría que hacer algo particular en relación a la modificación de las condiciones. No sé si fui clara Está muy en la bien eso pregunta. que vos decís. Y ahora voy a ver porque tengo un punto específico que habla de eso, del cambio de las condiciones. Pero hay condiciones que son mucho más importantes que esa que vos me decís del domicilio, que es el lugar donde trabaja, nada más y nada menos, que es parte esencial del contrato de trabajo. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver, por eso es que lo puse y lo vamos a ver. Pero sigamos con el contrato escrito. Uno de los problemas que vamos a tener ahora, si tenemos teletrabajadores, es que no tenemos la presencia física en el mismo lugar. El teletrabajador está en un lado y la empresa está en otro, o el empresario está en otro. ¿Cómo hacemos para tener un contrato de trabajo? ¿Es viable tener un contrato firmado en forma digital? Sí, ya me adelanto a decir. Y hay varias formas de hacerlo firmar. Una, que es la más segura de todas, y que es como, no solo como que lo firmara las partes, sino que además tuviera una certificación notarial, es la firma electrónica avanzada. Es esa de doble clave, la que tenemos ahora en la cédula, en las cédulas nuevas. Pero obviamente no todos estamos en condiciones de pedirle a los teletrabajadores que saquen una firma electrónica, porque además eso tiene un costo. El que no lo tiene en la cédula tendría que ir al hábitat o al correo, le sale, no sé, $100 al año, o sea, genera un costo. Pero tenemos la otra firma, que es la firma electrónica común, que no es la avanzada, que es esa que nosotros podemos hacer cuando firmamos la tarjeta. Por ejemplo, que vamos a un local y nos dan una tablet y nosotros firmamos. Bueno, esa firma es también válida, igual que la firma digital avanzada, con una particularidad, que en el contrato hay que poner algunas cláusulas que establezcan que esa firma es válida y vigente de acuerdo a la ley. Eso lo verán ustedes con sus asesores, con sus abogados. Pero básicamente lo que les digo es, tengan en cuenta que es factible hacerlo. Es más, hay algunas empresas internacionales, si ustedes buscan en la web, una por ejemplo es DocuSign, que pueden utilizar estas herramientas y firmar el documento en forma electrónica, con firma digital, con firma a distancia, y el documento les va a llegar y les va a llegar con la firma del trabajador y ustedes se lo van a poder mandar al trabajador con la firma del representante de la empresa para que el trabajador también tenga su ejemplar. Sumado al hecho de que sigue toda la trazabilidad, que en determinado momento, si hubiera algún problema, le puede hasta el juez pedir informe al DocuSign para que diga si ese documento es válido, si fue modificado, si era el documento original, si la firma pertenece a quien se registró como tal, o sea, un montón de cosas que son gratis. Si la hago una vez, 2 veces, 10 veces, claro, si lo hiciera permanentemente tengo que sacar una licencia, como todo, ¿no? Como Zoom, igual. Pero
es una herramienta que vale. Lo que quiero decirle ¿es necesario o imprescindible tener un contrato escrito? No, la relación laboral existe igual. ¿Es aconsejable tener un contrato escrito? Sí, es un elemento de prueba que me va a servir para el caso de que haya un problema, que yo tenga algo escrito que en su momento nos pusimos de acuerdo y que decía que esto va a ser de determinada manera, tanto para el trabajador como para la empresa. ¿Y lo puedo hacer a distancia? Lo puedo hacer a distancia sin ningún problema. Bien, y acá viene parte de lo que Ana nos adelantó. No es lo mismo contratar a un teletrabajador nuevo, desde cero, una persona que va a ingresar a la empresa como teletrabajador, que cambiar el estatus jurídico o el relacionamiento que yo tengo con un trabajador presencial para pasarlo a teletrabajador. ¿Correcto? Ahí tengo que separar las dos cosas. Veamos la más fácil, el teletrabajador nuevo. Yo al teletrabajador nuevo le puedo poner condiciones de teletrabajo. Obviamente las condiciones que vamos a ver más adelante. No lo puedo discriminar, un montón de cosas más. Pero sí puedo establecer desde el vamos, desde el día cero, desde que él empieza a trabajar, que él va a trabajar a distancia, que no tiene que venir a la empresa, o que tiene que venir una vez cada tanto a hacer una reunión, o que tiene, o que va a tener tal carga horaria máxima en el día, que él se la va a distribuir como quiere, pero que al final del día me tiene que mandar tal cosa. Bueno, todo eso yo lo puedo poner en el contrato de trabajo sin ningún problema. Y siempre que no sea abusivo o que no viole alguna de las otras cosas específicas, ¿cómo se llama? En el correo, perdón, estaba leyendo ahí, me distraje un poco con el chat, ahora le contesto a Horacio que hizo una pregunta. Decía, mientras no viole una norma específica de derecho laboral, ese contrato va a ser plenamente válido y las condiciones que se pongan ahí van a ser legítimas. Ahora, viene el otro problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con un trabajador común que hasta el 18 de marzo estaba trabajando todos los días 8 horas en mi empresa y el lunes 19, 20, 21 yo lo mando a, no, 13, ¿cuándo fue el 13? Creo, ¿no? El 18 salió, el 13 fue la cadena, el 16 fue el primer día que vino todo el lío este. O sea que yo el 16 de marzo lo mandé a trabajar a la casa, o a algún lugar donde él estuviera seguro, aislado y que cumpliera con las otras normativas. Lo puedo hacer en forma individual, en forma unilateral. ¿Tiene derecho al trabajador a decir que no? Y ahora, antes de dar la respuesta, vamos a contestar porque si no me voy a olvidar y se me van las preguntas para arriba. Acá decía Horacio, mi pregunta va a apuntar, no, perdón, si da su conformidad por mail, ¿es válido? Volvemos a lo mismo, Horacio. Como no tengo un requisito de solemnidad, no existe la obligación de tener un contrato escrito, cualquier elemento que yo pueda tener va a ser un indicio, una presunción, que llegado el caso, el juez lo va a valorar. Ahora, si tú me presentás un correo donde yo diga que el trabajador dice, sí, estoy de acuerdo con las condiciones que me pusiste, o estoy de acuerdo con el contrato que me mandaste, en un attach, por ejemplo, que lo recibí, lo leí, y a mí me toca en ese juicio, en lugar de ser abogado de tu empresa, ser abogado del trabajador, lo primero que te voy a decir es que no reconozco ese mail. ¿Y ahí qué pasa? Ahí tenemos todo un problema informático. ¿Cómo pruebo yo que ese mail realmente, yo sé que hay posibilidades informáticas de hacer auditoría para que se sepa, pero ¿ustedes tienen idea cuánto cuesta una auditoría de esas? Hacer una inspección judicial, o una actuación judicial, para poder lograr tener un informe pericial que diga que tal mail salió de tal IP y que no fue modificado, etcétera, etcétera, el costo es muy alto. Estamos hablando de $5.000 para arriba. Entonces, en muchos casos va a superar tal vez el valor del juicio, el valor de la reclamación. Entonces, todo lo que yo le pueda agregar de certeza jurídica me va a ayudar a mí. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si a nosotros como abogados nos preguntás, decir, mi trabajador venga a tu empresa, que firme el contrato y que un escribano lo certifique, le certifique la firma, tuya y la de él. Eso es el ideal. Ahora, sabemos que comercialmente eso no existe, no lo podemos pedir a las empresas, a los clientes nuestros que hagan eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos bajando los grados
de certidumbre y vamos aumentando los grados de riesgo. Entonces decís, bueno, está, y si firma con firma común, está, firmó con firma común. Y si en lugar de ser escrito me lo manda por el contrato firmado por electrónicamente, y bueno, ahí bajamos un nivel más. Y si me acepta el mail, y bajamos otro nivel, y así seguimos bajando. Pero aumenta el grado de incerteza jurídica. Ana, levantaste la mano, creo. Sí, perdón, pero me queda una duda en esto de los costos, ¿no? Toda esta parte probatoria, no sé cómo se dice en términos legales, pero toda esta parte de probatoria corresponde a la empresa. O sea, nosotros, en definitiva, tenemos que probar que ese mail que ponías como ejemplo, sí efectivamente, bueno, es es válido, digamos. Me estoy refiriendo a, si nosotros quisiéramos solicitar, y yo digo, bueno, ok, como empresa sí, lo mandó él, no fue alterado y demás, ¿esa auditoría la debiera de pagar la empresa? Normalmente los juicios, primero, como siempre, hay que estar a la voluntad última de los jueces, ¿tá? Que son muy impredecibles. Pero, básicamente, el principio es que cada uno tiene que probar sus dichos, y que los elementos probatorios son de cargo del que los produce. O sea, si yo pido una pericia, generalmente me voy a hacer cargo del costo de la pericia. Ahora, si en un juicio, que resulta muy difícil, pero a veces pasa, en la otra parte, sea quien sea, el trabajador o el empleador, actúa con lo que se llama con malicia temeraria o actúa con total malicia en el juicio, el juez podría al final condenarlo a pagar las costas y los costos, y ahí hacerle pagar la pericia a la otra parte que no la produjo. Cosa muy difícil, y más en materia laboral. Si es difícil en materia civil, donde las partes se supone que estamos en igualdad de condiciones, mucho más difícil una condena en costas y costos a un trabajador porque no pudo probar o porque pidió una pericia o porque se opuso a algo cuando en realidad era legítimo el correo que había mandado. ¿Tá? O sea que en teoría podría pasar, en la práctica yo te diría que es casi imposible que pase. ¿Correcto? Seguimos. Nos habíamos quedado en la contratación de los... Alejandro hizo otra pregunta. A ver. Hice un contrato, ¿cómo se deja constancia de que esa persona o empresa ya no trabaja más? Bueno, Alejandro, ahí tenemos varias cosas. Primero hay que ver por qué cesa la relación laboral. Si es por despido, si es por agotamiento del contrato, por ejemplo, tenía un contrato a término y se cumple el contrato, si tenía un contrato por obra y se entrega la obra, si el que se va es el trabajador, si el trabajador se va normalmente comunicando su desvinculación o se va haciendo abandono del trabajo, cada una tiene una respuesta distinta. En algunos casos, por ejemplo, la que es la más común, tanto sea el despido como el abandono del trabajo por parte del trabajador, conviene documentarlo mediante un telegrama colacionado. Y ahí tenemos una fecha cierta, o sea, te despedí tal fecha, comunico, despido, fecha tal y tal, liquidación a disposición. Ahí tengo la fecha cierta. Intimo, suponiendo que el trabajador se vaya, intimo reintegro inmediato bajo apercibimiento de desvinculación laboral. Y ahí tenés otra fecha, le diste 3 días o 5 días, lo que fuera, el tipo no viene, y ahí tenés un documento que lo haga. ¿Correcto? Acá levantó Alejandro, dale. Sí, mi pregunta en realidad, porque capaz que hay que separar un poco las cosas, es en relación a una empresa tercerizada, no a un empleado. Perdón que me meta, pero por lo que te estuve interpretando, no es lo mismo el trabajador en relación de dependencia que la empresa unipersonal. Exacto, a eso me refiero. Ahí es donde hay que separar. Cuando yo contrato a alguien como trabajador bajo las normas del derecho laboral, con la subordinación y con un montón de cosas, me amparo la normativa laboral. Sí, ahí Ahora, está claro. si voy a contratar una empresa unipersonal, voy a tener que tomar otros recaudos. El contrato va a ser distinto y seguramente tenga pautas comerciales, mucho más que laborales. Por lo tanto, la finalización de ese contrato va a estar dada, ya sea por una intimación de un telegrama colacionado, por una rescisión de contrato, o por alguna de las pautas que me habiliten desde el punto de vista comercial, y no desde el punto de vista laboral. Son cosas distintas, porque son figuras distintas. No sé si me explico. Y se rigen por normativas diferentes, el derecho comercial y el derecho laboral.
O sea, lo que yo dije se aplica al derecho laboral, que es lo que estamos viendo ahora, dijimos siempre. Estamos en el marco del teletrabajo en relación de dependencia, derecho laboral. Todo lo demás va por otro lado. Bien. Y siempre, perdón, y siempre quedan esas cuestiones grises del trabajador unipersonal, con una unipersonal facturándole a una sola empresa, que va a quedar en criterio del juez, en su momento, ver si efectivamente era un trabajador o era una empresa unipersonal. Sí, esa era una pregunta de las que tenía. ¿Cómo yo valido que esa empresa unipersonal solo me está facturando a mí y no a... No es un tema de validación, es un tema del contrato donde vos regules las pautas comerciales, porque el trabajador te puede estar trabajando solo a vos y puede seguir siendo una empresa unipersonal. Ahora, va a depender del grado de subordinación, del horario de trabajo, de las características que tenga, eventualmente en ese contexto dilucidar si es una relación laboral o si es una relación comercial propiamente dicha. Mirá, Alejandro, en el marco de la seguridad informática que nos da Zoom, que ya sabemos que no existe, te voy a confesar una cosa. El 99% de los empresarios que yo conozco que contratan empresas unipersonales, las contratan sabiendo que es una relación laboral encubierta. ¿Tá? Entonces, ¿existe la posibilidad de contratar una empresa unipersonal legítimamente? Sí, existe. Que, por ejemplo, tú estás haciendo un software y tenés que hacer un módulo de, no sé, de facturación, y sabés que hay una empresa unipersonal, hay una persona que trabaja, que sabe, que es experto en eso, lo contratás 2 meses, te desarrolla el software, te lo entregó, le pagaste y se fue. Esa es la típica. Ahora, eso no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque lo traes por 2 meses, después lo pones por 2 meses más, como el tipo es bueno, le das otro trabajo de no sé qué, y cuando querés acordar, hace 2 años que está trabajando para vos. ¿Tá? Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces ahí es donde vienen todos los líos, y después quieren que los jueces no los condenen, o que el BPS no los sancione, o que nosotros los podamos defender. Entonces, si se hace una relación común con una empresa unipersonal, donde se cumple contrato de arrendamiento de servicio, de obra, se paga, se cumple y se termina, no va a haber ningún problema. Ahora, no podés decirme que tenés una empresa unipersonal trabajando hace 3 años en el mismo proyecto. Es muy difícil de defender. Y viene 8 horas, o trabaja solo para vos, o yo qué sé, hay un montón. Y los jueces no son tontos, los jueces examinan todo eso, y además tenés por el otro lado, muchas veces tenés el BPS, que tampoco los inspectores son tontos. Entonces, yo diría tratar de no contratar empresas unipersonales si ya sé que la voy a tener mucho tiempo en forma indebida porque me voy a meter en un problema, ¿correcto? Sigo entonces con el tema que estábamos hablando con respecto a qué pasa cuando paso un trabajador presencial a un teletrabajador. Ahí es donde está el problema. Vuelvo a decir, no tenemos normas específicas, por lo tanto tenemos que ir a los principios generales del derecho, y tenemos que ver, por ejemplo, la OIT establece 2 pautas para hacerlo, que son la voluntariedad. Nosotros creo que en las pautas esas que hicimos con Andrea lo pusimos, la voluntariedad y la reversibilidad. La voluntariedad que sea de la empresa. No alcanza con que una persona diga, bueno, desde el lunes me voy a trabajar a mi casa y voy a empezar a mandar todas las cosas por mail. No. Tiene que haber voluntad del empleador de autorizarle a que pase a ese régimen. Tampoco sirve, me parece a mí, con que el empleador le diga, bueno, desde el lunes no venga más a la empresa, vas a venir cuando te llamemos, trabajás desde tu casa, seguís haciendo el mismo trabajo, en un horario parecido, vos administrate tu carga horaria, etcétera, etcétera. Tampoco pasa eso. ¿Por qué? Porque el trabajador puede legítimamente, desde mi punto de vista, y aclaro que esta no es pacífica, esta interpretación, decir que se modificaron uno de los elementos sustanciales en la relación de trabajo. Esto no es lo que se llama el jus variandi. Jus variandi es lo que el derecho laboral admite como pequeñas variaciones, por ejemplo, cambiar el horario en verano entre las 9, en invierno entre las 10, o ese tipo de cosas son admitidas por los jueces y por el derecho laboral. Ahora, cuando hay una relación de las sustanciales, por ejemplo, pagarle menos, bajarle el sueldo, por ejemplo, cambiarle la tarea, por ejemplo, cambiarle la categoría para una categoría distinta e inferior, o por ejemplo, en mi opinión, cambiarle el lugar de trabajo, es como que yo dijera, bueno, ahora una empresa de transporte aéreo, por ejemplo, dice, bueno, mira, vos trabajabas acá en Montevideo, pero ahora el lunes empezás a trabajar en el aeropuerto. Si no, pará, me cambiás para otro lado, ahí estoy variando sustancialmente la relación de trabajo.
No sé, si, Vero, ¿vos qué decís? ¿Si estás de acuerdo? O... Que todo va a depender del caso particular. En este caso en el que estamos, donde hay una exhortación por parte del gobierno a teletrabajar, claramente las empresas lo que pueden hacer es acogerse a esa exhortación, y en ese sentido no hay trabajador que pueda decir que se considera, porque digo, la disposición es a nivel gobierno. Está bien, vos lo manejás desde el punto de vista de la transitoriedad. Yo creo que ahora tenemos más elementos para defender de que no hay un despido indirecto, porque lo que no les dije, creo, es que si el trabajador no acepta, se puede considerar despedido, ¿no? Como cualquier cambio. Si yo le bajo el sueldo, se puede considerar despedido. Le cambio el lugar de trabajo, se puede considerar despedido. Y ahí tendrá que ir un juicio y yo tendré que explicar de que hice uso de mi jus variandi, de que no es una modificación sustancial, o que lo fue, pero fue motivada por la situación esta de la pandemia y que el propio ministerio exhortó. Voy a tener para defenderme. No sabemos lo que va a pasar. Va a depender de los jueces. Yo creo que en estos casos tenemos mucho más elementos para defendernos que en un caso común. Entonces, vuelvo. Los dos elementos que nos dice la OIT son, Andrea me dice, además, está el tema de la responsabilidad penal empresarial y en el caso del COVID-19, hacer caso omiso a las recomendaciones del gobierno puede pesar en contra. Exactamente. Podría pasar de que la persona, en este caso sería a la inversa, porque yo lo estoy mandando a la casa. Distinto sería si lo hiciera trabajar obligatoriamente con otras personas en un lugar en que no tengo medidas de seguridad o lo que fuera. Pero está bien, eso la responsabilidad penal empresarial también juega en estos casos. Y le decía, lo que también es seguro que terminado la cuarentena obligatoria, esta que estamos teniendo, que no es obligatoria, pero bueno, que básicamente sí, si yo hago que el trabajador no vuelva a la empresa, ahí sí cambié las condiciones de trabajo. Y ahí sí el trabajador se puede considerar despedido. Perfectamente. Andrea, ¿querías agregar algo? Bien, perfecto. Bueno, entonces le decía, el segundo tema que la OIT aconseja es el derecho a la reversibilidad, que el trabajador que pasa de presencial a remoto, en algún momento puede pedir volver a ser trabajador presencial porque, por ejemplo, no se adecuó a esa modalidad de trabajo. O, por ejemplo, le cambiaron sus condiciones en el lugar que trabajaba, por ejemplo, en su casa, y ya no puede prestar el trabajo desde ahí, cumplir el trabajo desde ahí. Entonces, se dice que una de las pautas es esa, que es la reversibilidad, que el trabajador, a pesar de que en algún momento estuvieron de acuerdo, el trabajador puede pedirle a la empresa volver a trabajar en forma presencial. Esas son las dos pautas que hay. No son obligatorias, no están en ninguna norma, pero son lo que recomienda la OIT, y a mí me parece, por lo menos la de la voluntariedad, o sea, que los dos estén de acuerdo, me parece que es una práctica que hay que seguir. Que si yo lo hago unilateralmente desde el punto de vista de la empresa y preceptivamente y obligatoriamente, lo más probable es que tenga problemas. Seguimos. ¿Preguntas sobre esto o no? Bien, estaba acá. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta. A los teletrabajadores tenemos que mantenerles... Hay preguntas en el chat. Hay preguntas. A ver. Hay preguntas, María Sol. Sí. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por el espacio. Me colgué un poco con lo que había comentado María antes, un poco de estos dos principios que comentaba Fernando, de la reversibilidad y todo lo demás. Capaz que me anticipo y lo tenían previsto para el final, pero bueno, nada, en base a que ahora estamos todos teletrabajando por exhortación del gobierno y demás, en la medida en que, bueno, se pueda volver un poco más a la rutina de trabajo o de repente volver a la oficina, ¿ustedes tienen alguna sugerencia respecto a eso? De, bueno, cómo lo hacemos, y también aplican de repente estos criterios que estamos hablando de OIT, o cómo no sé, ustedes como abogados si tienen alguna recomendación para hacernos a nosotros las empresas, o bueno, lo vamos manejando también por la libre voluntad de cada empleado de volver a la oficina si quiere o no. Bien, esa es una buena pregunta. Lo primero que me surge es que todos estos días he escuchado que nada será igual después del COVID-19. Y yo creo que a los 15 días nos olvidamos de todo y vamos a seguir todos en la misma, con las relaciones personales. Ahora decimos, no, ¿cómo valoramos? Darle un beso a ir a visitarlo, ahora no puedo. Después vamos a entrar de vuelta a la vorágine. Esa es mi opinión personal, que la podemos charlar después de la hora del taller, si quieren, como uno la ve. Pero específicamente en lo que tú decís, creo realmente que
que sí hay cosas que van a cambiar, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino que va a quedar demostrado de que algunas tareas o actividades, primero, algunas que no eran necesarias, porque se fue para acá y nadie se enteró y la empresa siguió funcionando, que eso es lo peor. Pero vuelvo a mis apreciaciones personales. Ahí pongo, por ejemplo, el tema de los peajes, ¿no? Ahora se levantaron las barreras, me están controlando con la cámara, entonces después, ¿para qué voy a volver a poner a los empleados si me puedo seguir controlando por la cámara? Para mí es muy peligroso lo que hicieron los empleados, pero bueno, eso lo verá. Cada empresa pasará raya y verá dónde es conveniente volver o dónde no es conveniente volver. Lo mismo pasa con las clases. Yo estoy dando clases ahora acá de mi casa todos los días de mañana, y digo, y después me tengo que levantar, bañar, vestir, afeitar, poner la corbata, gastar nafta, el estacionamiento alrededor de las universidades, que siempre es complicadísimo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que estoy haciendo acá de mi casa. Entonces, que no va a ser todo así, no va a ser, que no va a cambiar todo radicalmente de un día para el otro, no. Estoy de acuerdo en eso. Con lo que dijimos al principio, nada va a desplazar al otro, pero van a empezar a buscarse formas alternativas. Desde el punto de vista de las empresas, y contestando la pregunta tuya, me parece que cada empresa va a tener que ir viendo su realidad. Y ahí va a tener que examinar si le conviene volver a lo anterior en un 100%, si le conviene seguir como está en un 100%, o fórmulas alternativas, y en esos casos a ver qué pasa con los trabajadores. Yo sí creo que vencida la disminución esta que tenemos, o la imposibilidad que tenemos, el concepto de la voluntariedad, creo que recobra importancia y que sería bueno que el que sigue teletrabajando lo hiciera en un acuerdo entre la empresa y el teletrabajador. No sé si quedó contestada tu pregunta, María Sol. No tengo más elementos para eso. Vero dice acá que no hay nada previsto y que va a dar su opinión, así que dale, Vero, te escuchamos. No, en realidad era para Alejandro, que pregunta a ver si se podrían reclamar los gastos de luz, agua, de internet y eso desde la casa. A ver, como dijimos al principio, no hay nada regulado donde las empresas estén obligadas a determinada cosa. Lo primero, tampoco las empresas están obligadas a mandar a la gente a teletrabajar. O sea, siempre está la opción del seguro de desempleo, ¿tá? Y el trabajador podría no querer teletrabajar. Eso también es una hipótesis. Y hay que estar al caso particular. Lo primero es la libertad de la empresa y del trabajador de querer voluntariamente acceder al teletrabajo. Después las condiciones, si se le va a pagar, si se le va a pagar lo mismo, si le van a pagar algo extra o lo que sea, eso están muy en la línea del caso particular y de lo que la empresa arregle con el trabajador. Capaz que a la empresa no le sirve pagarle, y tampoco le sirve que teletrabaje, y mejor mandarlo al seguro de desempleo. Y el trabajador capaz que no quiere, porque obviamente mandarlo al seguro de desempleo es perder dinero. Entonces está dispuesto a hacer esa inversión en pagar internet, luz, agua o lo que sea que tenga que proporcionar él. No sé si me expliqué. Bien, Alejandro, creo que el segundo apellido de Canavesi es ansiedad, porque justamente uno de los temas que teníamos para hablar ahora es ese, que es de lo que vamos a ver. Pero bueno, ya quemamos el tema ese, así que vamos adelantando, porque además no nos queda mucho tiempo. Entonces volvemos, le decía, que hay dos pautas que son importantes. Primero, mantenerle a los teletrabajadores los mismos derechos que a los trabajadores presenciales. Eso es un principio general. ¿Cuándo se aplica eso? Y cuando no hay oposición con el teletrabajo. Porque hay cosas que, si estoy teletrabajando, no puedo tener lo mismo que tiene el trabajador presencial. Por ejemplo, el de marcar la entrada y marcar la salida. Ahí ya tengo que buscar alguna alternativa de controlar o de no controlar, o de buscar alguna forma indirecta de controlar por cantidad de trabajo, etcétera, que no va a ser el de marcar la entrada y salida como lo tengo yo al presencial en la empresa. O sea, el principio es, mantenemos todo igual, excepto que no se pueda aplicar. Segundo, como no tenemos norma específica, se va a aplicar el derecho laboral de fondo. Y ahí volvemos a todo eso. Por ejemplo, una de las cosas que tenía apuntada ahí al final, que seguramente no nos va a dar el tiempo, es el de los recibos de sueldo digitales. O sea, cuando yo voy a ir a un juicio, la empresa que dispone de todos los elementos de control tiene la carga de probar en el juicio el horario que hace, si alguien reclama horas extra o lo que fuera, el horario que hace el trabajador. Y esa es una carga que tiene la empresa. Y si la empresa no lo cumple, tiene una presunción en contra de que no estaba haciendo las cosas por lo juicio. Lo mismo pasa con los recibos de sueldo. Ahora, yo no sé si ustedes saben, es que salió un decreto, específicamente en el año 2015, que habilitó a la
expedición de recibos de sueldo en forma digital. No es un recibo que yo le mando por mail. Hay determinadas pautas. El decreto es el 173 del 2005, que si nos da el tiempo después me parece que no nos da, que establece específicamente las condiciones. Tiene que ser un software, el trabajador tiene que poder acceder, tiene que tener su contraseña, tiene que poder imprimirlo, el recibo en cualquier momento, desde cualquier lado, bueno, etcétera, etcétera. Tienen que guardarlo la empresa por el mismo tiempo que guarda los recibos en papel, pero si cumple con todo eso, puede tener recibos digitales. Y con esto cerramos el círculo, no cerramos la presentación, cerramos el círculo. Contrato digital, trabajo a distancia, electrónicos. O sea que todo podría ser virtual y nada tendría por qué tener, desde el punto de vista físico, la presencia del trabajador en la empresa o la entrega de documentos en soporte papel, ya sea el contrato o sean los recibos. Sigo con esto. Un aspecto que se hace especial hincapié por parte de la OIT es el tema de que los trabajadores que están a distancia tengan los mismos derechos de formación y de capacitación que los demás trabajadores. Con un agregado que también se pide que al teletrabajador se lo instruya o se lo capacite con la modalidad de teletrabajo o en la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo que la persona hasta ahora no venía realizando, entonces se exhorta o se pide que el empleador agudice su responsabilidad en el sentido de decir, bueno, pero mirá, además te vamos a dar un elemento de apoyo, vamos a hacer un seguimiento para ver si vos bajás el rendimiento o no lo bajás, en el caso de que lo baje, vamos a buscar herramientas que te sirvan a ti para poder trabajar a determinadas horas y a determinadas, no sé, lo que se les ocurra a ustedes, porque la realidad es múltiple, pero sí se pide que especialmente tengan derecho a capacitación y a formación igual que los demás, y además se le dé una capacitación específica o información específica con respecto a la modalidad de teletrabajo, de forma de ayudar al teletrabajador en ese cambio sustancial. Imagínense que la persona salía todos los días 10 horas de su casa y ahora va a estar ese mismo tiempo metido en la casa trabajando. O sea, realmente para todos nosotros, también que lo hemos vivido, es un cambio importante. Entonces, bueno, ayudemos a que ese cambio sea menos traumático y le sirva a la persona y le sirva a la empresa en el rendimiento. Julio está levantando la mano. Una pregunta. No se escucha, Julio. Ahí. Ahora sí. Bueno, yo estoy en una etapa mucho más primaria de lo que ustedes están. Se escucha muy bajito, yo no sé si los demás lo escuchan muy bien. bajo. Yo digo que estoy en una etapa mucho más primaria que la que están ustedes. Mi inquietud tiene que ver con ayudar a determinadas personas, digamos, a ingresar en este mundo del teletrabajo, que es un poco lo que finalmente Fernando estaba diciendo, ¿no? Capacitar, ese es el área, digamos, en la cual a mí me interesaba preguntar. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde me puedo dirigir, si ustedes me pueden aconsejar, digamos, como para capacitarme de tal forma que pueda capacitar a otras personas a ingresar en este mundo del teletrabajo? Fabi. Esa es la pregunta. Bueno, en CUTI tenemos que revisar, tenemos un montón de beneficios, Silvana también me puede ayudar con eso, de beneficios para socios CUTI, alianzas con diferentes proveedores. Lo que te aconsejo es que te suscribas al boletín de CUTI, que ahí recibís las novedades de capacitación que hay en todos los aliados a CUTI, que no tienen por qué ser capacitaciones que CUTI organiza o coordina, sino que son aliados de CUTI que realizan determinadas capacitaciones. Por lo pronto, mandanos un mail a fhernandez@cuti.org.uy. En el mail ese en el que yo te mandé, me podés contestar y me decís que te mande una lista de opciones. Con Silvana vemos la cantidad de opciones que pueden haber y te las enviamos con gusto.
Sí, yo ya llené un formulario donde solicitaba que me enviaran información, o sea, si me preguntaban si quería recibir información, yo ya lo llené, puse, no sé si es ese, pero buscaré. Bueno, entonces deberías estar recibiendo el boletín de CUTI en tu correo electrónico. Fíjate en spam, quizás si no lo estás recibiendo. Por lo pronto, todos los jueves tendrías que estar recibiendo el boletín de noticias y de eventos. Eventos. Muy bien, me hacen así, eso quiere decir Tenemos una que dirección que ir redondeando, redondear, doctor. sí. Ya las conozco a ustedes. Lo que pasa es que nos están quedando tres cosas fundamentales, y las digo rápido, sin perjuicio de que puedan ustedes plantearme dudas. Uno es la jornada de trabajo, que es uno de los problemas que tenemos. El otro es la remuneración y el equipamiento. Lo del equipamiento, que es lo más rápido, eso hay que acordarlo con el teletrabajador. O sea, y en el equipamiento no estoy pensando solo en la computadora, estoy pensando también en una silla adecuada, en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, que también sigue siendo responsabilidad de la empresa, aunque muy acotada, porque nosotros no podemos entrar al domicilio, en el caso que el trabajador lo haga de su domicilio, no podemos entrar al domicilio a controlar, excepto que sea acordado. Bueno, todo eso para mí debería ser materia que tenemos que hablar con Andrea de la negociación colectiva, o sea, hasta dónde ese tipo de cosas se puede avanzar para darle seguridad a todos, a los teletrabajadores y a los empresarios, de que están haciendo las cosas correctamente, porque la idea es tratar de hacer las cosas bien, no es avivarse o sacar ventaja, al contrario, es quedarte tranquilo de que se están haciendo las cosas bien. Entonces, lo del equipamiento se acuerda específicamente en el momento en que yo lo contrato a la persona o le cambio la modalidad a teletrabajador. Eso es lo primero. La carga horaria es todo un tema. Uno de los elefantes blancos del derecho laboral es la jornada de trabajo, esa jornada máxima de 8 horas, donde después empiezan las horas extras. Todo eso que tiene 100 años, no hay forma de cambiarlo. Los jueces se resisten a interpretar cosas diferentes. Yo he tenido experiencia de estar en otros grupos, por ejemplo, el tema de audiovisuales y todo eso, que se hacen jornadas más amplias. Por ejemplo, cuando van a filmar una película, no trabajan el día ese de la filmación, que tuvieron 3 o 4 días antes preparando, no se trabaja 8 horas, se trabaja 12 horas, y todos saben que trabajan 12 horas. Bueno, no se puede poner en un convenio que se trabaja 12 horas porque es ilegal, porque tiene que ser 8 y las otras 4 tienen que ser horas extras. Bueno, es muy complicado. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de el principio es darle al teletrabajador una carga horaria que le permita cumplir ese horario en sus 8 horas, si es que tiene 8, 6, las que tenga, y que a su vez sea similar o a las que realizan los trabajadores presenciales o las que el propio trabajador venía realizando cuando era presencial. O sea, si yo le cambio la modalidad de presencial a remoto, bueno, que siga con la misma carga horaria. Y eso va a depender. Por ejemplo, en un trabajo online no voy a tener problema, porque él va a prender el interruptor a las 10 de la mañana y lo va a apagar a las 6 de la tarde. Ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando es un tema de que tiene que elaborar y tiene que hacer cosas y después me las tiene que mandar, ahí es donde se empieza a complicar. Entonces, yo lo que tengo que tener es un parámetro de que el trabajador realice la misma carga horaria. Y también tengo que darle instrucciones específicas para que, si bien él tiene libertad para administrar su tiempo, que ese tiempo no implique un cambio sustancial que me reclame cosas a mí. Por ejemplo, que no trabaje horas extras si yo no lo autorizo. Por ejemplo, que no trabaje en horario nocturno. Si él trabajaba siempre de día, no puede ser que diga, bueno, ahora estoy trabajando el mismo horario, pero de noche, por lo tanto me tenés que pagar la compensación por nocturnidad. No, eso no puede ser. Eso podría ser en el caso de que fuera consensuado con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa de repente tiene que trabajar a esa hora con India o con Japón, porque están a 12 horas de diferencia, y precisa un trabajador de noche. Bueno, ahí le voy a dar el mismo régimen que presencial. Va a trabajar ahí, le voy a pagar en la nocturnidad, le voy a pagar horas extras si hay, pero tiene que ser en algo voluntario. No puede ser que unilateralmente el trabajador me diga, mirá que tal día trabajé 2 horas. No, eso hay que ponerle cláusulas en los contratos para que eso no pase. ¿Correcto? Andrea levantó la mano, Fernando.
Bueno, no, solo agregar que en realidad sí esperamos trabajar en el tema de la regulación, pero hay cosas bien específicas y casuísticas de cada empresa que no las vamos a poder atender en la regulación. Sí, un panorama general, pero de repente estos aspectos particulares que mencionaba Fernando, vamos a tratar también de que queden librados, vamos a decir, a un acuerdo mutuo, a un acuerdo entre las partes en cada caso, porque es imposible desde la normativa prever absolutamente todo, inclusive no solo desde una ley que ojalá tengamos, sino también, ¿cómo es que es El la laudo. siguiente etapa? No, el laudo menos, ¿no? El laudo va a referir quizás a una ley, Decreto. pero no, cuando vos estableces cómo lo haces, no son pautas, son la reglamentación. Bueno, sí, claro, la reglamentación son los decretos. Ahí va, vamos a tener, Condiciones. perdón, pero no es lo mío, pero vamos a tener claro, vamos a tener que atender un aspecto amplio en lo que sea la ley y después tratar de prever de que se contemplen casos específicos de acuerdo a la dinámica de la empresa, pero siempre respetando aspectos generales como lo que decía Fernando, ¿no? Cuál va a ser el régimen horario, el tema de proveerle los materiales, el tema de, bueno, quién paga qué, que el salario no pueda ser menor a lo establecido para un trabajador presencial y otros aspectos más generales de la relación laboral, pero no específicos. Sí, lo que se recomienda a nivel mundial, que acá tenemos mucha dificultad con eso, es la negociación colectiva entre el sindicato y la empresa. Entonces ahí es donde se ve la realidad específica de cada empresa y se establece de común acuerdo entre los trabajadores organizados y la patronal, se establecen las pautas estas que estamos viendo, que ya estamos bajando al nivel concreto y específico. Todo lo otro, o sea, si es acuerdo individual de trabajo, los jueces lo ponen bajo sospecha, porque muchas veces dicen que el trabajador lo firmó porque no tuvo más remedio. Entonces después van a ver otras cosas y hacen primar otras cosas y no el acuerdo individual. El acuerdo colectivo es más difícil de tirar abajo, porque ya se supone que hubo una organización que trabajó en eso, etc. Ni que hablar si hacemos un laudo, donde es tripartito y también participó el ministerio. Cada vez vamos dándole más certeza, pero también cada vez nos aislamos más del caso concreto, de la casuística específica. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ir haciendo piruetas. Le digo dos cosas finales. La remuneración, vuelvo a lo mismo, la remuneración tiene que ser acordada. El principio es que debería ganar lo mismo uno que trabaja en la casa que uno que trabaja en la empresa. Ese es el principio. Ustedes van a decir, bueno, pero tiene menos gastos, porque no paga ómnibus, no paga comida, bueno, pero no es lo mismo comer en la casa que prepararse todos los días o comer afuera. Eso, incluso hay lugares en que ni siquiera puede llevarse comida, que tienen que salir a un restaurante. O sea, hay cosas que van en favor del trabajador. La ropa no es lo mismo vestirse para estar en la casa que salir, el transporte, y bueno, todo eso. Pero, por otro lado, el trabajador dice, sí, pero también tengo que adecuar una parte, dedicar una parte de mi casa a esto, gasto más luz, tengo el wifi, o sea, todas cosas razonables. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar soluciones razonables. Sentarse con los trabajadores y establecer eso. En general, el principio es que ganen lo mismo. Ahora, el ganen lo mismo no quiere decir que cobren igual. El ganen lo mismo es que tengan una remuneración adecuada a esa tarea que hacen, ya sea que la hagan online, o que la hagan a distancia, o que la hagan presencial. Y por último, y cierro con esto, si tienen preguntas, me las saben, que lo que dificulta es la salud y la seguridad en el trabajo, que sigue siendo responsabilidad de la empresa, pero ahora muy limitada, porque ni siquiera se podría entrar con una inspección del Ministerio de Trabajo, o sea que el Ministerio de Trabajo, que viene a controlar la empresa, no podría ir a trabajar en el domicilio de un teletrabajador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el hogar es un sagrado inviolable, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ir con un juez, y ahí hay un montón de cosas. La responsabilidad de la empresa que hablaba Andrea hoy, la responsabilidad penal. ¿Qué pasa si el empleado trabaja en una casa tan de bajas condiciones, que está colgado a la luz y que tiene toda su instalación eléctrica en forma irregular, y tiene un accidente, que está trabajando y le da un golpe de electricidad porque la conexión no estaba bien o porque llovió? O sea, hay toda una complejidad que es muy difícil de prever en forma genérica. Ahí hay que ver a los principios generales, de vuelta, tratar de acordar con los trabajadores para que los trabajadores manifiesten las dificultades que tengan y la empresa pueda colaborar. Por ejemplo, tener una silla anatómica que le permita trabajar 8 horas y no la silla del comedor, que le queda a la espalda la miseria. Ese tipo de cosas
están librados por ahora a la negociación y siempre apelo a lo mismo, a la razonabilidad. Los jueces van a aplicar el principio de razonabilidad, que lo que se pretende de uno o de otro sea algo posible y razonable. Y con esto termino y le doy la palabra a los que quieran hablar. Nadie quiere hablar, qué bueno. Los dejé mudos. No, ya están diciendo No, muchas fuiste gracias vos por que lo toda la dejaste mudo, que al información. Yo por mi parte agradecerles el grado de complejidad de todo esto, obviamente excede a veces la capacidad, por lo pronto mía, es como muchas puntas, muchas aristas, y sobre todo en este contexto, ¿no? Que bueno, que no sé, hoy estábamos hablando de la voluntariedad, de las negociaciones, bueno, pero hay muchas cosas que bueno, que estamos teniendo que responder. Estaba escuchando a Julio en esto de, bueno, cómo adecuarnos, ¿no? a todo este nuevo contexto que nos invita a tener que tomar decisiones en cuanto a esta forma de trabajo, y esto, todo lo reglamentario y normativo y demás, que claro, tiene tantas puntas que es como difícil de tener la certeza de alguna forma en esta situación de tanta incertidumbre aún más, de estar haciendo las cosas bien, ¿no? De tener contempladas todas las aristas, ¿no? Que creo que... Acá tenés que ir a lo que hacen los médicos, consulte a su médico antes de consumir el medicamento, bueno, acá consulte a su abogado. Claro. Es la única forma que tenés. Es la única forma. Bueno, y con los webinars lo que tratamos desde CUTI es eso, ¿no? Tratar de solucionar con estos webinars todas las aristas, todas las temáticas que nos convocan hoy. Entonces, esa fue la intención y lo que estamos haciendo, y seguimos trabajando porque va a salir un segundo ciclo de webinars, así que hasta fines de abril vamos a estar con estas charlas que aportan herramientas a la situación que están viviendo las empresas y demás, ¿no? Son webinars abiertos a todo público, pero obviamente nuestro público principalmente es el socio. Bueno, muchas gracias a todos. Esta tarde van a estar recibiendo la grabación de este taller y unos documentos que también nos envió el doctor Vargas para que tengan para revisar. Gracias Fernando, Verónica, gracias a todos por participar. Nos estamos viendo el lunes que viene, el miércoles que viene, y se suma el 17, Silvana, el 17 es el viernes que viene. Sí, el 17 con Bruno Gili, hablando de finanzas. Tenemos un webinar extra que se sumó a Tal vez me sumo un poco al pedido de Fabiana, y que como todos estamos haciendo un esfuerzo en esto, porque digo, no es nuevo, pero como que se vino de todo de golpe. Estaría bueno que si tienen un minuto después le manden a Fabiana por mail algunos comentarios de las cosas que les parecieron bien y las cosas que podemos mejorar, porque a medida que se vaya replicando esto, por ejemplo, antes de empezar, Andrea y Fabiana nos estuvieron dando algunas pautas de qué es bueno y de qué no es conveniente hacer por la dinámica esta. Bueno, ellos van recogiendo todas las experiencias esas de ustedes y para las próximas presentaciones nos van enriqueciendo a todos. Así que, sí, encantado. Salimos tan rápido que no tenemos formulario de evaluación de cada uno de los webinars, pero lo que vamos a hacer, sí, al final de este ciclo, enviarle a todos los inscriptos un formulario de evaluación para ir viendo cómo vamos. Igual nos van a pagar mientras, ¿no? También recibimos todas las sugerencias que nos quieran hacer. Gracias. Chao, No te gracias. escuchamos, Por Fer. terminado el webinar. Fernando vuelve Chao, chao. con datos personales. Sí, era el que adelantaste, ya te adelantaste. Sos como Canavesi, estás tan ansiosa que ya querías entrar al otro. Chao, gracias. Gracias, bueno, por lo menos soy famoso. Bueno, por lo menos llegamos al final próximos. llegamos al final y contestamos más o menos las preguntas, ¿no? Sí, sí.